Hoy vamos a hablar sobre el sistema óseo articular. El sistema óseo está formado por huesos y articulaciones. El hueso es un tejido vivo, rígido pero flexible y con células en continua actividad. Hay diferentes tipos de huesos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Los huesos largos son los que su longitud predomina sobre su anchura o espesor, como por ejemplo el fémur. Los huesos planos son los que predomina su anchura, como por ejemplo el omóplato. Y los huesos cortos son los que sus tres dimensiones son más o menos iguales, como por ejemplo las vértebras. La articulación es la unión de dos o más huesos. Este elemento es el que permite la movilidad del esqueleto. Hay diferentes tipos de articulaciones, de fosa y bola, pivote, bisagra, etc. Podemos encontrar tres grandes regiones anatómicas en el cuerpo humano: el tren superior, el tren inferior y la columna vertebral. La columna vertebral está formada por la superposición y articulación de una serie de huesos cortos llamados vértebras, que dejan en su interior un canal para alojar y proteger a la médula espinal. La columna vertebral tiene cuatro partes bien diferenciadas: la parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar y la parte sacra. La parte cervical está formada por 7 vértebras, siendo dos de ellas muy importantes, como son atlas y axis. La parte dorsal está formada por 12 vértebras. La parte lumbar está formada por 5 vértebras. Y la parte sacra está formada por 5 o 6 vértebras a la que se le une el coxis. Si observamos a la columna vertebral desde un plano lateral o sagital, presenta 4 curvaturas naturales. Concretamente, podemos encontrar 2 lordosis y 2 sifosis. Estas 2 lordosis se encuentran en la parte cervical y lumbar, y estas 2 sifosis se encuentran en la parte dorsal y sacra. ¿En qué se diferencian cada una de estas dos partes? Pues hacia dónde se orienta la curvatura de las vértebras. Desde un plano frontal, la columna vertebral debe verse recta. Si no lo hace, indica que existen patologías o anomalías. Una patología muy común de la columna vertebral es la escoliosis. La escoliosis es una inclinación y una rotación de la columna vertebral hacia uno de los lados. La columna vertebral puede hacer una serie de movimientos que son flexión, extensión, muy pocos grados, inclinación, derecha e izquierda, rotación, derecha e izquierda, y una combinación de las anteriores. El miembro superior lo forman huesos como el radio, el cúbito, el húmero, el acromio, la clavícula, las costillas, la escápula, etc. Desde un plano frontal, la columna vertebral debe verse recta. Si no lo hace, indica que existen patologías o anomalías. Una patología muy común de la columna vertebral es la escoliosis. La escoliosis es una inclinación y una rotación de la columna vertebral hacia uno de los lados. La columna vertebral puede hacer una serie de movimientos que son flexión, extensión, muy pocos grados, inclinación, derecha e izquierda, rotación, derecha e izquierda, y una combinación de las anteriores. El miembro superior lo forman huesos como el radio, el cúbito, el húmero, el acromio, la clavícula, las costillas, la escápula, etc. El miembro inferior lo componen huesos como el fémur, la pelvis, la rótula, la tibia, el peroné, etc., siendo el fémur el hueso más largo del cuerpo. Ahora vamos a adentrarnos en la estructura del hueso. El hueso se compone de dos partes: un tejido compacto y un tejido esponjoso.
El tejido compacto se encuentra en la periferia y es duro y resistente. El tejido esponjoso se encuentra en la parte central. Está rodeado por el tejido compacto y está formado por trabéculas óseas que dejan en su interior espacio para la médula ósea. Esta médula se denomina roja cuando tiene la capacidad de contribuir a la formación de glóbulos rojos y cuando ha perdido dicha capacidad. Ahora que ya conocen la estructura del hueso, podemos clasificarlo en dos en función del tejido que predomine. Huesos compactos y huesos esponjosos. Los huesos compactos, en los que predomina el tejido compacto, como la mayoría de los huesos largos del cuerpo, y el tejido esponjoso, en los que predomina el tejido esponjoso, y por ende tienen una mayor cantidad de matriz ósea. Todo hueso está envuelto por una membrana fibrosa llamada periósteo, excepto las superficies articulares que están recubiertas por tejido cartilaginoso. Y te preguntarás, ¿qué es el tejido cartilaginoso? Pues el tejido cartilaginoso son los cartílagos, los tendones, los meniscos, etc. Desde un punto de vista anatómico, todos los huesos están formados por tres partes: la epífisis, la diáfisis y la metáfisis. La epífisis se encuentra en los extremos del hueso. La diáfisis se encuentra en la parte central del hueso. Y la metáfisis es el lugar de unión entre la diáfisis y la epífisis. Si miramos los huesos a nivel microscópico, podemos diferenciar las células y la matriz ósea. Las células están compuestas de los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos se encargan de ir osificando el hueso, es decir, de ir aportando sales minerales que se van disponiendo en capas, y tienen una mayor participación en la infancia y en la adolescencia. Los osteoblastos se encargan de la remodelación del hueso y tienen una mayor participación en la adultez y en la vejez. La matriz ósea está formada por un 95% de fibras de colágeno, entre las que se encuentra la sustancia proteica, que contiene en su superficie las sales minerales de las que se caracteriza el tejido óseo. Estas sales minerales son el magnesio, el sodio, el flúor, el fósforo y el calcio. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Tienen una función de soporte y armazón. Permiten el movimiento articulando entre sí los diferentes segmentos. Protegen los sistemas vitales del cuerpo. En el cráneo, el encéfalo; en la columna vertebral, la médula espinal; y en las costillas, los pulmones. Participan en la hematopoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, y actúan como un almacén de calcio. Ya hemos visto el hueso, vamos a continuar ahora con la articulación. La articulación es la unión de dos o más huesos, siendo el lugar donde se produce el movimiento. Los movimientos más destacables son flexión-extensión, abducción-aducción, pronación-supinación, etc. En función de cuánto movimiento tengan, podemos clasificar las articulaciones en los siguientes tipos: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis son articulaciones que carecen de movimiento, como por ejemplo los huesos del cráneo. Anfiartrosis son articulaciones que tienen muy poca libertad de movimiento, como por ejemplo las vértebras. Diartrosis
Son articulaciones que tienen una gran amplitud de movimiento. Las más importantes son la coxofemoral y la escapulohumeral. Desde el nacimiento hasta que el ser humano alcanza su morfología definitiva, transcurren 18 o 19 años, siendo la variabilidad muy alta. Mientras que todo el proceso osteogénico se completará alrededor de los 24 años. El sistema óseo articular se completa alrededor de los 24 años. En la infancia y en la adolescencia hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Antes de acabar la adolescencia, hay que tener en cuenta que los huesos no han alcanzado su tamaño definitivo. No están mineralizados completamente. Los ligamentos y tendones no están desarrollados completamente, por ello no pueden soportar mucha tensión. Y por último, que las fuerzas mecánicas influyen en el crecimiento y en la forma de los huesos. Dicho esto, habrá que tener en cuenta que toda práctica físico-deportiva tendrá que estar adaptada a las características morfológicas e individuales de cada persona. Por ejemplo, el entrenamiento mejora el aporte sanguíneo a los cartílagos, mejora la formación ósea, etc. El entrenamiento también puede presentar riesgos. Por ejemplo, usar cargas excesivas, trabajar de forma asimétrica, traumatismos sobre el cartílago de conjunción. También habrá que tener especial cuidado con los trabajos de flexibilidad, sobre todo en los que se usa demasiada tensión sobre los tendones y estos a su vez sobre los huesos.